perdóname. No, Mau. no, no. Adelante, por dígame favor. usted, ¿qué Sí. difícil es que, mi Qué Charlie? difícil es. No, qué difícil es tener como el control con los niños, estarlos cuidando, estar atentos de ellos, porque en cualquier momento pueden tener alguna enfermedad, alguna malformación. Y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Está feo, ¿no? Está Es fuerte. muy complicado, es muy fuerte. Sin embargo, aquí, como siempre, tenemos a los mejores doctores, que en esta ocasión vamos a hablar de una malformación cardíaca, fíjate. Ah, ok. Menos te das cuenta de esa. Menos te das cuenta, pero para eso, aquí nuestros doctores nos dan de primera mano toda la información. Vamos a ver. ¿Cómo están? Bienvenidos a Visita del Doctor. El día de hoy tengo un tema bien interesante para ustedes que creo que nos interesa a todos como mexicanos. Cuando yo estudié medicina, cuando casi todos estudiamos medicina, oímos hablar de los grandes cirujanos. Y más allá de los grandes cirujanos cardiovasculares. ¿Quiénes son estos? Los que operan el corazón y los grandes vasos. Pero todavía se las voy a complicar un poco más. Lo que es de los grandes cirujanos que operan a los niños del corazón. Y dirías, ¿por qué tienen que operar a un niño del corazón? El día de hoy, aquí en Visita del Doctor, vamos a platicar de lo que son las malformaciones congénitas en el corazón de los niños. Y para esto está conmigo un amigo, pero un doctor sobre todo picudísimo, el doctor Alexis Palacios. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, Pepe, gracias. Tengo el gusto de conocer al doctor desde que éramos residentes. Yo era un residente de medicina interna, él ya era residente también de cirugía. Pero pues aquí seguimos a lo largo de la vida y estamos en este momento que creo que es bien importante que hablemos de malformaciones congénitas. ¿Qué opinas? Muy importante, es la segunda causa de muerte infantil en niños de menores de 5 años. Es un problema de salud muy importante y grave en México. Es un problema de salud grave y es un problema de salud importante en nuestro país. Yo, Alexis, aquí tenemos que improvisar un poco. No improvisar, pero yo planeé que si no la hago de doctor o no la hago de conductor, me puedo ir a hacer un perrito al Chapultepec. Entonces les voy a enseñar cómo se forma el corazón. Háganme caso, tú me corriges si estoy bien. Tenemos un tubo, por así decirlo, no me voy a meter en términos embriológicos, y este tubo se va a doblar para tener un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abajo se va a cerrar. Y luego va a tener una división arriba y otra división arriba. Entonces, para que ustedes entiendan, el corazón tiene 4 cavidades, 2 arriba y 2 abajo. Las 2 de arriba se llaman aurículas, las 2 de abajo se llaman ventrículos. Y esto todo parte, como dije, de un tubo. ¿Estoy bien? Así es. ¿Ya la hice? Muy bien, muy bien. Sí, ya podría inflar un perrito en algún Adelante. lado. Pero eso se va a transformar en esto. Alexis, y te voy a pedir, por favor, que nos expliques la anatomía del corazón. Ya dije que arriba hay 2 aurículas y abajo hay 2 ventrículos. Exactamente. Entonces aquí tenemos, el corazón está formado por 2 lados y la función del corazón finalmente es mandar sangre a todo el cuerpo, sangre con oxígeno. Para eso el corazón tiene 2 lados. Un lado derecho, que recibe la sangre que ya pasó por todo el cuerpo, y ese lado derecho se encarga, que es el que vemos aquí, se encarga de mandar esa sangre a los pulmones, al pulmón izquierdo. Vamos a abrir. Entonces, la sangre sucia va a llegar por esta. Así es. Y por aquí abajo, Así la sangre sucia, es decir, el coche que ya no tiene gasolina va a llegar por aquí y va a llegar por aquí a la aurícula. Así es, esa cavidad recibe la sangre sin oxígeno. Sin oxígeno la va a pasar a través de esta válvula que se llama Tricúspide. válvula tricúspide al ventrículo. El ventrículo lo va a exprimir, la va a mandar por esta arteria pulmonar a los pulmones a cargar gasolina, que la gasolina es el oxígeno. Así es. Y va a regresar de la gasolinera a entrar a... La aurícula izquierda, que es el equivalente de la aurícula derecha. Ajá, que es esta que está acá arriba. Vamos Así a abrirla. es. Pasa a través de la válvula mitral Al ventrículo. Al ventrículo izquierdo, que es la bomba fuerte del corazón, que se encarga finalmente de mandar la sangre con oxígeno a todo el cuerpo a través de esta arteria principal que es la aorta. Ok, lo acabamos de decir muy simple, pero no es tanto. Entonces necesitamos cargar todas nuestras células de oxígeno. Llega la sangre acá del lado derecho, se va por esta arteria azul a los pulmones, carga oxígeno, regresa al corazón y lo manda por la aorta todo el cuerpo. Entonces, eso para que entendamos más o menos cómo funcionan las 2 circulaciones. Cuesta mucho trabajo en medicina entender esto, espero que lo hayamos hecho claro para ustedes. Y ahora, en nuestra etapa embrionaria, ¿qué pasa con el corazón? Yo ya dije muy simplemente cómo se forma. ¿Qué puede salir mal? Bueno, esto se forma en las primeras 8 semanas de gestación.
De tal forma que en esas semanas es cuando puede haber problemas en el desarrollo que pueden generar muchas malformaciones, desde malformaciones relativamente sencillas, pequeños defectos, orificios dentro del corazón, hasta malformaciones muy complejas en las que el corazón puede estar formado con una de las cavidades en otro lado, las arterias al revés. Déjame, te voy a ir interrumpiendo y vamos a ir ejemplificando poco a poco de las más simples a las más complejas. Dices que algunas puede ser un agujero. ¿Entre qué y qué o cómo? Entre las cavidades del lado derecho y las del lado izquierdo, que permiten la comunicación de sangre entre los dos lados, que normalmente no existe. Es decir, una aurícula, que es este agujerito, se puede comunicar con la otra aurícula, que no es normal. Puede haber un agujero interauricular. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sangre sucia se va a mezclar con sangre cargada de oxígeno y eso no debe suceder. Eso es relativamente sencillo, por así decirlo. En particular, la comunicación interauricular permite el paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho y entonces los niños no están morados. La sangre no contamina, la sangre sucia no contamina la sangre oxigenada, pero sí el lado derecho se congestiona con mucha sangre y eso hace que el corazón crezca, que los niños tengan al nacimiento dificultad para respirar, se cansan fácilmente, se cansan al alimentarse y lo mismo con los ventrículos. Puede haber un orificio que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Las presiones, como son mayores del lado izquierdo, hacen que la sangre vaya del lado izquierdo al lado derecho. Nuevamente, no se contamina la sangre oscura a la limpia, pero sí sobrecarga al corazón. Entonces son corazones que están trabajando en forma excesiva. Estas son las malformaciones más frecuentes que existen. Más frecuentes y relativamente sencillas, porque en otro momento, porque no nos va a dar tiempo hoy, vamos a platicar de los tratamientos. ¿Qué otro tipo de malformaciones hay? Bueno, entonces puede haber también comunicaciones entre la aorta y la arteria pulmonar. Esta es la aorta, acuérdense que la que trae sangre limpia y la arteria pulmonar es la que lleva la sangre sucia a cargarse al pulmón. Se pueden comunicar. Pero a partir de ahí puede haber muchas variedades, diferentes formas de alteraciones en la estructura del corazón, ya sea que una aurícula derecha se forma del lado izquierdo, que las arterias están al revés, que las venas pulmonares en vez de llegar al lado izquierdo están llegando al lado derecho, y todo esto va creando una serie de malformaciones que pueden llegar a ser extremadamente complejas. O también alteraciones en el desarrollo, por ejemplo, que el lado derecho del corazón no se forme correctamente, que el lado izquierdo tampoco, que se formen cavidades muy pequeñas y eso entonces genera muchas alteraciones en la fisiología, o sea, en el funcionamiento del corazón. ¿Qué tan frecuentes son en nuestro país las malformaciones congénitas? Ya dijiste que es la segunda causa de muerte infantil, pero ¿qué tan frecuentes y cuáles de ellas son las más frecuentes? Es muy interesante porque la frecuencia, la prevalencia de las enfermedades es similar en todo el mundo. Aproximadamente 1 de cada 100 niños nace con una malformación congénita. Oye, es bastante alto. Es muy alto, sí. Eso es una cosa bastante alta. Como papás, ¿cómo se dan cuenta o se da cuenta el pediatra cuando nace el niño? ¿Qué signos y qué síntomas hay? Hay un poco de todo. A veces los papás se dan cuenta que los niños son dados de alta del hospital, pero los papás notan que se cansa muy fácilmente, que no puede alimentarse bien, que suda, que se alimenta en pausas, llamamos a eso, que se cansan al comer o se ponen morados. A veces es el pediatra, en la primera revisión ausculta un soplo. Un soplo es un ruido anormal en el área del corazón y entonces eso llama la atención del pediatra, lo refiere al cardiólogo y ahí ya empieza una serie de estudios para diagnosticar estas enfermedades que pueden ser, como tú lo mencionabas, desde relativamente sencillas en su presentación hasta extremadamente complejas. Hasta incompatibles con la vida en ocasiones. Sí, afortunadamente sí, con el paso de las décadas la cirugía cardíaca y los procedimientos de intervención se han desarrollado de tal forma que la mayor parte de las cardiopatías en la actualidad son tratables. Muchas de ellas son curables y otras se pueden paliar, pero afortunadamente la gran mayoría de las cardiopatías tienen algún tipo de tratamiento. Entonces, quiero preguntar otra cosa. ¿En nuestro país estamos capacitados para manejar estas cardiopatías? Bueno, es un problema de salud porque no nos damos abasto. No existen hospitales suficientes, no existen médicos, enfermeras suficientes capacitadas para el tratamiento de estas cardiopatías. Son tratamientos muy costosos y de tal forma que es un verdadero problema. Luchamos mucho para tratar de ofrecer cada vez un tratamiento de mejor calidad y que
que pueda satisfacer las necesidades de todo el país. Este es un tema que da para mucho y lo vamos a partir en varios segmentos, pero quiero seguirle preguntando en los minutos que nos quedan al doctor. Doctor, ¿a quién afecta? ¿Hay algo que hagan los papás, que haya un factor de riesgo para que presenten cardiopatías? Se sabe que existen algunos factores que llamamos de riesgo, que pueden aumentar la probabilidad de que una enfermedad del corazón aparezca en un niño, pero en realidad es muy difícil saber en cada caso en particular qué fue lo que sucedió y muchas veces no identificamos. Sabemos que, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo en las madres, la edad de las madres a veces, ciertas drogas, medicamentos, pero es muy difícil, la mayor parte de las veces no identificamos y esto se presenta en todos los estratos socioeconómicos de la población, en todas las razas, prácticamente con la misma incidencia. Qué bueno, pues se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero queríamos traer este tema aquí a la mesa, aquí en Sale el Sol, porque es un tema bien importante que no lo consideramos a menos que tengamos a alguien cercano. El doctor nos acaba de explicar que hay 1 de cada 100 niños que va a sufrir de esto. Y como vamos a ver en la siguiente cápsula que nos toque con el doctor Palacios, vamos a ver la dificultad y todo lo que implica el tratamiento de este tipo de malformaciones. Por hoy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pepe, muy amable. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.